Dios les bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Gracias entre ti palabra. Y bienvenida a esta tu sesión, Coleccionando Fe. Amén. ¿Cómo se visita a un preso sin verle? Pues, ¿cómo se visitaría? Bueno, escribiéndole una carta y orando por él. Muchas veces, ¿verdad?, nos olvidamos de los presos. Y en la palabra del Señor, ¿verdad?, hay un mandato que Dios nos puso, ¿verdad?, a cada uno de nosotros en el libro de Mateo 25:35. Y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Sabe que sí, ¿verdad? Dios nos enseña a cada uno de nosotros, ¿verdad?, que debemos, ¿verdad?, de ir, ayudar y darle provisión, ¿verdad?, a toda esta persona que se encuentran, ¿verdad?, detrás de los barrotes. Ni usted ni yo y usted somos quienes, ¿verdad?, para señalar esto a estas personas, ¿verdad?, que han caído en la cárcel, por lo cual, ¿verdad?, pues están sufriendo. Y Dios nos dice en su palabra, ¿verdad?, que no nos olvidemos de los presos. Hay muchos, ¿verdad?, pero nos vamos a enfocar en los presos. Y cuando Dios me daba esta palabra, ¿verdad?, de que no nos enfoque, ¿verdad?, que no debemos olvidarnos de los presos, vino a mí el apóstol Pablo. Porque ustedes saben, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tuvo preso como por 2 años en Cesarea. Y ahí el apóstol Pablo empezó a escribir muchas cartas, ¿verdad? Estas 13 cartas de Pablo, no me recuerdo si fueron todas, que las escribió aquí en la cárcel, pero Pablo, mientras estuvo bajo los barrotes, bendito alabado Dios, él escribía cartas al pueblo del Señor. Ahora bien, en el libro de Filipenses, amén, hay un contexto de la Biblia que muchas personas lo pueden utilizar como, sí, como un amuleto. Otros que conozco personas se lo han tatuado en el nombre. Y este versículo todopoderoso que mucha gente se lo sabe hasta de memoria. Y es Primera de Filipenses 4:13. ¿Verdad? Filipenses 4:13. Y nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Muchas personas lo citan, lo citamos, ¿verdad? Lo hablamos. Pero si podemos profundizar un poquito más allá de este contexto y por qué Pablo lo dijo. Amén. El apóstol Pablo, cuando escribía esta carta a los Filipos, ¿verdad? Pablo se encontraba preso, gente. Pablo no estaba en la comodidad de su hogar como lo estoy yo ahora. Amén. Como lo está usted ahí en el trabajo, donde quiera que usted esté guiando, conduciendo, comiendo, cenando, se está levantando, se está acostando, ¿verdad? Independientemente a aquel entonces, a hoy, usted y yo estamos cómodos. Bendito, alabado Dios. Pero Pablo, amén, cuando escribió todo lo por en Cristo, que me fortalece, Pablo estaba preso. Y dice que para aquel entonces, bendito Dios, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que los presos en aquel entonces, las cárceles eran muy oscuras, estaban sucias y también con poca falta de aire. Entonces a los prisioneros, me digo Dios, ellos sufrían ¿verdad? Y los torturaban físicamente y también mentalmente, porque lo dicen, ¿verdad? Y mayormente estaban encadenados, tanto de día como de noche. Entonces la palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña a no olvidarnos de toda esta persona, porque muchas personas que cometen muchos crímenes lo hacen a veces sin pensar en las consecuencias que esto le pueda, ¿verdad?, causar. No, nosotros no estamos aquí para decir que sí, que no, ¿verdad?, porque no somos ni jueces, ni vinimos a condenar a nadie. Amén. Nosotros, pero sí, Dios nos pide, ¿verdad?, que tengamos compasión. El que tenga frío, abríguelo. El que tenga sed, dale de beber.
y el que tenga hambre, dale de comer. Y entonces, por eso fue que cuando empecé, te pregunté y te dije, ¿cómo se visita a un preso sin verle? Escribiéndole y orando. Yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad?, han tenido, ¿verdad?, o conocen a alguien que haya estado bajo los barrotes. No es nada bueno. Nadie quiere pisar ahí, se nos reprenda. Pero en este contexto, ¿verdad?, hablando de Pablo, el apóstol Pablo cuando estaba preso, que escribió esta palabra, ¿verdad?, este versículo, Filipenses 4:13, todo puede en Cristo que me fortalece. Pablo estaba experimentando muchas cosas, pero qué bueno porque Él nos enseña que en cada una de esta temporada, ¿verdad?, así como la alegría, felicidad, tristeza, regocijaos, regocijaos porque Pablo, aunque estaba preso, bendito Dios, Pablo estaba totalmente confiado en lo que Dios iba a hacer con él y quién era Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba totalmente seguro que decía, ¿verdad? Aquí en el libro de Filipenses, mientras estudiaba la palabra del Señor, Pablo decía, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo no sabía en qué momento iba a ser ejecutado, ¿verdad?, en qué momento le iban a matar, porque él sabía que, ¿verdad?, que de ya Dios se lo había presentido, que su muerte se acercaba. Y sin embargo, Pablo no sintió miedo, aleluya. Pablo fue llevando la palabra del Señor, porque más adelante, aquí mismo, nos dice en el libro de Filipenses 1:20. Mira qué bonito lo que dice la palabra del Señor, para que usted y yo, ¿verdad?, podamos atesorarla y podamos gozarnos con lo que Dios no quiere hablar, porque Dios siempre habla. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás será avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío que en mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Me detengo ahí. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, pensamos que la muerte es una terminación. Y muchas personas no les gusta hablar de la muerte, amén. Pero nosotros los cristianos, los que esperamos el Mesías, la palabra dice, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando viene a este contexto, ¿verdad?, dice que sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Aleluya. Tú sabes que aún así la enfermedad de la muerte, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido a temer a la muerte y verla como una derrota. Pero en realidad, gente, la muerte de un cristiano significa victoria. Una persona, ¿verdad?, que cuyo facultad mental, ¿verdad?, algo hace estar el Señor aquí en el libro de Juan, que me gozo con la palabra del Señor. Juan 13:25 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria, gloria, aleluya. Y Jesús le dijo, ¿lo crees? ¡Wow! ¿Lo crees? Le dijo Jesús. ¿A quién Jesús le hablaba? A Marta. Le dijo, ¿lo crees, Marta? Hay una alabanza que dice, aleluya. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es una alabanza. Pablo, cuando tenía, ¿verdad?, estos pensamientos, decía, ¿verdad?, que me encuentro dividido entre dos deseos y quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero, por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Wow, él mismo sabía que todavía nosotros los que estamos en Pampers, que bebemos leche, todavía, ¿verdad?, no, nos hacía falta, ¿verdad?, empaparnos de verdaderamente lo que es la presencia del Señor y que tenemos que gozarnos y alabar y glorificarle en cada una de las estaciones. Entonces el apóstol Pablo, cuando estaba ahí en esa cárcel oscura, Dios mío, que no tenía ni cama, ni mueble, ni agua, ni nevera, no estaba comiéndose nada delicioso, mas sin embargo, aún así, su comida fue su palabra, aleluya. Eso fue lo que a Pablo le alimentó, la palabra del Señor, el poder de Dios que estaba en Pablo.
Entonces Pablo, bajo estos barrotes, enviaba una carta a la iglesia de los Filipos para que tuviesen que regocijar en cada tiempo. Entonces estaba también tan contento porque los Filipos siguieron, ¿verdad?, llevando las buenas nuevas, la buena noticia, que era la salvación de Cristo Jesús, nuestro Rey y Padre nuestro. Entonces, mis hermanos, usted y yo pensando podemos decir, wow, Pablo, aún así, en la circunstancia que estaba, adoraba y glorificaba el nombre de nuestro Señor Jesús. No es que nosotros no nos vayamos a, ¿verdad? No es que nos quejemos, no es que quiera hablar de quejarse, sino de pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ser imitadores de Pablo. Porque muchas veces pasamos por situaciones y a veces no sabemos que Dios verdaderamente nos quiere llevar a otro nivel y que es necesario que podamos pasar por esta puerta porque debemos ser moldeados. Amén. Porque hay muchas cosas que quizás tengamos que dejar que usted y yo no sabemos, pero Él sí lo sabe todo, porque Él es el que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. El Dios que estuvo con Pablo ayer, es el Pablo que vive en mí hoy y que vendrá. Aleluya. Ese es el mismo Dios. Pablo, más abajo, dice, ¿verdad?, que nosotros debemos vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo Jesús. El plan de Dios, mis hermanos, es perfecto y sabemos que su obra en nosotros no quedará incompleta. O sea, que el que empezó la buena obra en fe, en usted y en mí, la terminará. A veces podemos pensar que es un misterio, pero Dios cuando llega, que penetra, que toca, aleluya, Dios se glorifica. Mira, en el libro de Corintios 2:9 dice el apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Él le reveló a Pablo, ¿verdad?, las buenas nuevas, muchas cosas, ¿verdad?, muchos misterios que vamos a ver. Muchas veces no vamos a entender lo que Dios tiene, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Hablando más allá del contexto. ¿Verdad? En una palabra te hablo de Pablo, ¿verdad?, de la cárcel, de los barrotes, de donde Pablo se encontraba en aquel entonces, ¿verdad?, que estaba preso. Escribiendo de verdad desde esos barrotes una carta al pueblo de los Filipos para que tuvieran fe y esperanza en Cristo Jesús. Que aún así, ¿verdad?, la circunstancia que Pablo estaba pasando, Pablo estaba gozoso, porque para él era un placer, aleluya, pasar, bendito sea el Señor, ¿verdad?, y experimentar el sufrimiento por Cristo Jesús. Amén. Ahora hoy nosotros, usted y yo, no sabemos, ¿verdad? No sé si usted que me escucha está pasando por una cárcel. Amén. Porque hay muchas personas que están presos, pero son libres. Y hay muchos que están libres, pero están presos. Y en la mañana de hoy te pido, y le pido al Señor, muchas personas, ¿verdad?, pues se encuentran presos, bendito sea el Señor. Entonces el Señor lo que quiere es que usted, como dice aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mire, no estamos exentos de pasar por situaciones, pero Dios te invita en la mañana de hoy para que tú pongas los pies fuera del barrote, para que puedas tener libertad. Recordémonos, ¿verdad?, que en Él somos libres. Todo el que alaba al Señor, que su boca no cese que le alabe, somos libres. Ya nosotros no hay temor, aleluya, porque somos hijos de Dios, porque Él no es nuestro Padre y nuestro Padre nos ama. Así que nosotros solo sabemos que nosotros somos sus hijos, que Él es nuestro Padre y que nuestro Abba Padre nos habla. Yo conozco a un Dios todopoderoso, el Dios tuyo, el Dios mío, el Jehová Rafa, el Jehová Jireh, el Adonai, aleluya, Elohim, el himno, Rafa, mi Dios sanador. Dios es poderoso, mi gente, mis hermanos. Les invito, ¿verdad?, a que sigamos estudiando el libro de Filipenses, porque es un libro muy bonito, un libro poderoso, escrito por el apóstol Pablo, donde nos dice a cada uno de nosotros, ¿verdad?, que hay que buscar al Señor, ¿verdad?, y regocijándonos en Él en cada tiempo. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros queremos que Dios actúe de forma de inmediato. Dios hace como quiere, sabemos, ¿verdad?, que tiene misericordia de quien Él quiera,
Probablemente tú puedes orar ahora mismo y la sanación te sea de inmediata. Puede que sea en una semana, puede que sea en un mes, puede que sea en un año o puede que no llegue nunca. Amén. Para nosotros recordemos, como dijo el apóstol Pablo, que el morir para Cristo es victoria. Amén. No es que te quieras morir ahora, pero recordemos, ¿verdad? Que nosotros vamos a ver al Padre cara a cara. Y no es que quieras tú que te vayas a morir, pero qué bendición, imagínese usted, verle al Señor. Bendito Dios. Pero solamente Dios sabe cuándo es el día, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y entonces el apóstol Pablo nos habla de nuestro corazón, para que cada uno de nosotros, mis hermanos, nuevamente, ¿verdad?, les recalco que a esperen, mis hermanos, ¿verdad?, el tiempo del Señor, ¿verdad? Si esperamos pacientemente la respuesta de Dios, sin importar el tiempo que tome, su paz, ¿verdad?, protegerá nuestro corazón. Amén. Todo el aire que se siente retenido, aleluya, oramos para que sea Dios del cielo tocando tu corazón, para que sea el Señor sanando, para que Dios ponga sobre ti el bálsamo, el ungento, aleluya, sobre cada uno de ustedes. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo que un Dios restaurador, salvador, liberador, aleluya. Yo sé que muchas personas necesitan, Dios mío, una reconciliación divina que venga del cielo. Y ora al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aleluya, para que Dios mío, en este momento oramos por todas esas personas, Dios de gloria, que se encuentren, Señor amado, retenidos, Señor. Mira, Padre, si hay una persona aquí, Señor, aleluya, que haya estado, Dios mío, tristemente, Dios mío, que haya salido, Padre, la gloria de tu casa, Señor, que haya estado herido, oh Espíritu Santo, que seas tú, Señor, consolando su corazón, que seas tú llamando, Dios mío, con cuerdas de amor, que sea, Dios mío, tú enfocándote, Señor, en él, para que pueda ver solamente a Dios y no al hombre, Señor, porque tu palabra dice, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que cada persona, que cada vida, Dios de gloria, pueda solamente mirar a Dios, al varón perfecto, y que solamente pueda escuchar la voz del buen pastor, aquel que liberó, que sanó, aquel que murió, Dios mío, que peleó, Dios mío, por cada uno de nosotros, que murió por cada uno de nosotros, Padre, y venció la muerte. Gracias, Señor, porque tuyo es el poder, la gloria, por los siglos de los siglos, Padre de gloria. Mira cada vida, Señor, mira cada necesidad, mira cada enfermo, oh Señor de gloria, que tú pongas las manos sobre cada uno de ellos, Señor, y en tu nombre sean sanos, Dios de gloria. Mira los corazones, Señor, que están enlutados, que están tristes, Señor, que se sienten prisioneros, Padre, sácalo de donde se encuentra, Padre de gloria. Atamos, reprendemos al hombre fuerte por el poder de tu palabra, Señor, y Dios mío, Señor Padre, contrarrestamos toda altimaña del enemigo, Dios, en nombre de aquel que invirtió su sangre por cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta aquí, ¿verdad?, esta corta reflexión. Esperamos, ¿verdad?, que esta corta reflexión haya, ¿verdad?, calado en su corazón y que esta semilla, ¿verdad?, que Dios puso en mí también crezca en ti. Bendiciones.